y compañía. Vamos a entender un poco mejor dónde estamos parados frente al Fondo Monetario Internacional. Andrés Asiaín, economista del Centro Scalabrini Ortiz, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué sucede hoy en día? La traba está con el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay una traba dentro del propio gobierno porque un sector quiere cierto tipo de acuerdo o está dispuesto a ceder hasta cierto punto y otro no? ¿Dónde ves que hoy está el escollo en el acuerdo con el fondo? Mira, yo creo que soy economista, pero hago una lectura más política o geopolítica. En el momento en que Trump decidió que era importante consolidar a Macri en la región, le dieron 50.000 millones de dólares en un toque, incumplió al mes las metas, le dieron más plata, más rápido, incumplió las metas de nuevo, le daban más plata. Eso es la realidad del FMI con Macri. Si vos me preguntás a mí, yo creo que, y atrás de eso está Estados Unidos, estaba Trump. Yo creo que el gobierno, Alberto Fernández, tuvo una fe, yo creo errada, que Biden iba a querer estabilizar a la Argentina frente al Brasil de Bolsonaro, digamos, con una idea más de una socialdemocracia estable. Y me parece que Estados Unidos, al ganar la izquierda en Chile, la posibilidad de que gane la izquierda en Colombia, ya está en México, que vuelva Lula a Brasil, piensa que si consolida y estabiliza a un gobierno peronista del Frente de Todos en la Argentina, este puede hacer un bloque con todos esos países que no se alinee con Estados Unidos. Entonces, lo que está jugando es a desestabilizar a la Argentina, con unos requisitos muy duros en materia fiscal, en marco del acuerdo, pero aparte de todo eso, vos imaginate la propuesta, o sea, de acuerdo, si llegamos a un acuerdo fiscal incluso. ¿Qué son los próximos 2 años del Frente de Todos? Es un cogobierno con el FMI, donde nosotros trimestralmente vamos a estar al borde del default, salvo que pasemos la prueba del examen. Si no lo pasamos, le pedimos un waiver, y en el waiver Estados Unidos nos va a condicionar la política exterior a cambio de darnos o no el perdón. Un monitoreo y un control permanente. Pues sí, donde te corres del eje y el FMI te dice, no, esta meta no me la cumpliste, pumba, default. Fíjate la incertidumbre. Ya estás gobernando con un arma en la cabeza. El cumplimiento de la meta y tenés que pedir. Pensemos la presentación que había hecho Guzmán de que una reestructuración de la deuda con el FMI iba a generar estabilidad en la economía argentina. ¿Qué estabilidad va a haber en 2 años con un país que cada 3 meses va a tener una evaluación que si no cumple entra en default? Vamos a tener 2 años de inestabilidad económica con toda la prensa. Se cumplió, si no cumplió, nos aceptan el waiver, no nos aceptan el waiver, presiones, viajes, no sé qué. Esos van a ser los 2 años de Argentina negociando con el Fondo Monetario. Son solo 2 años, porque los vencimientos grandes son casi 19.000 millones de dólares este año y el próximo después queda alivianado. Claro, 19 millones de dólares. Argentina va a pagar el 70% de todos los cobros que va a hacer el FMI este año y el que viene. 70% son solo de la Argentina. Pero ¿y entonces qué, digamos? Pues 19 millones de dólares no puede pagar la Argentina. No puede pagarlo, por eso para mí hay 2 escenarios. O Argentina se planta frente al FMI, no hace el próximo pago, y presiona políticamente por una reestructuración de ese crédito, no por te doy un crédito a facilidades extendidas, condicionado a cumplir entre 3 meses, que en realidad es un objetivo político. Fíjate, el objetivo político es que están monitoreando un gobierno que no debería ser tan de su línea en política exterior, lo van a monitorear trimestralmente y lo van a acompañar ¿a qué? Al desparramo. ¿Qué va a ser el gran logro del Frente de Todos si firma ese acuerdo y va a ese monitoreo? Desde mi punto de vista, realmente, o sea, políticamente, ir 2 años colonizado con el FMI a un cogobierno y dependiendo de la política exterior de Estados Unidos, que nos va a presionar en contra de muchos de la política de la región, que está en un momento, digamos, girando hacia la izquierda, hacia gobiernos más nacionales, populares, va a ser jodido. Las consecuencias económicas hay que ver qué se firma en materia fiscal, hay que ver sobre todo la política cambiaria, qué límites se ponen en la intervención en el mercado cambiario. Yo soy muy pesimista en el horizonte de lo que eso puede generar económicamente. Si vos me decís, vamos a tener 2 años de cogobierno con el FMI, para dejarle, en el mejor de los casos, a la Reta o el que sea el candidato de la oposición, dentro de 2 años despejado el horizonte económico, porque ya el tercer año los vencimientos del FMI son 5.000 millones de dólares, no 19.000. Sí, igual esos 19.000 se tienen que reestructurar y pasar para el 2026, 2027, digamos. Sí, 2026, 2027, pero en un orden de pagos mucho menor. Claro. Habiendo cumplido lo duro del ajuste y lo duro de cumplir las metas y lograr la reestructuración son estos 2 años.
Después te queda un horizonte ordenado de deuda. Si se reestructura no habría que pagar nada, digamos, estos 2 años. No, vas a pagar todo tomando un nuevo préstamo. Bueno, claro, sí. Porque esa es la gran diferencia. Sí, Una cosa que vos te digan, te reestructuro la deuda como hicimos con los privados. Sí, correcto. Yo reestructuro la deuda con los privados, los vencimientos los pateo. Te da otro préstamo el Fondo Monetario Internacional. Claro, te da otro préstamo para pagar el acá préstamo no hay de una Macri. reestructuración de la deuda. Nosotros estamos aceptando sin chistar la deuda irregular que tomó Macri con el FMI, incumpliendo todas las normas de lo que es un acuerdo de stand-by, sin pasar por el Congreso. Nosotros la aceptamos sin chistar y la vamos a pagar tomando un nuevo crédito condicionado a un monitoreo trimestral de la política económica, que aparte, Guzmán dijo, algunas decisiones de política económica, que no dijo cuáles son, pero no se pueden tomar sin consultar al fondo. a ver, para ordenarnos, usted la tiene muy clara con el tema FMI por experiencia, imagino. Entendí bien, Argentina en el mejor de los casos no reestructura su deuda como lo hizo con los privados, sino que toma un nuevo préstamo con el fondo y el fondo te va dando dinero nuevamente a cambio de que vos cumplas con las metas. Donde no cumpliste con las metas te dice, bueno, pagalo vos. Sí. Sí, Y el dinero te da exactamente la cantidad que tenés que pagar y un poco antes del vencimiento. Claro, o sea que la plata que vos tomás de crédito entra con una mano y se la das al mismo con la otra. Pero de esa manera... Yo me pregunto cuál es la ganancia para nosotros, para los argentinos. Bueno, ¿Cuál es la ganancia de evitar un cuál es- default con el FMI así? ¿Y cuál es la ganancia de ir al default, me pregunto yo? La ganancia de default Previo es a no eso, someternos a ese monitoreo de la política económica, mantener en nuestro control de la política económica Ahora, estos 2 años y tratar de consolidar el crecimiento económico y mejorar la distribución del ingreso para fortalecer un gobierno popular, para poder alinearnos con la región y generar una década de prosperidad como fue a comienzo de siglo. Esa es la ganancia. ¿Cuál es la ganancia de firmar un acuerdo donde nosotros nos vamos a condenar a 2 años de coloniaje sometidos al monitoreo de nuestra política económica por el FMI, condicionado en la política exterior de Estados Unidos? ¿Todo eso para qué? Para tomar deuda, para pagarle al fondo y dejarle a la reta despejado los vencimientos. ¿Cuál es la ganancia? Que venga un gobierno liberal dentro de 2 años, nos vuelvan a endeudar y boicotee la unidad regional desde adentro. Yo no la entiendo cuál es la ganancia de esta política económica y de este acuerdo con el FMI. Que me la expliquen. ¿Cuál es la ganancia Vos para el decís, proyecto del Frente de Todos? Yo entiendo soy bien, parte del es Frente de menos- Todos, quiero saber cuál es la ganancia. Es menos dañino ir al default ahora, aunque eso implique, yo hoy lo escuchaba a Carlos Heller decir, no es una posibilidad para el gobierno ir al default, dice, se caen todos los préstamos con organismos internacionales y Mira, demás. Pues si es más negocio Argentina hoy entró, para el gobierno, Argentina entró en default con el fondo en 2002. ¿Está? 3 días. Lo que sea. Sí, Hay sí, países que hay 10 años han estado en default con el fondo. 10 años. Sí, digamos, el Países último... que negocian permanentemente. pero que por eso, vos decís claramente es mejor ir al default que firmar este acuerdo. Sí, yo creo que Argentina no es que ni siquiera vas al default. O sea, si vos me preguntás a mí, Argentina se tendría que haber plantado el primer día diciendo vamos a investigar ese crédito y vamos a pedir una investigación internacional que se diga por qué le dieron tanta guita, violando todas las normas del FMI, a un Pero gobierno, cuando por qué te se sentaste fugó. a negociar, estás legitimándolo, decís vos. Primero, desde el primer día, mientras pateás la pelota, negociás una reestructuración. O sea, negociás en todo caso, es decir, nosotros aceptamos este crédito solo si ustedes lo reestructuran y lo hacen en un plan de financiamiento viable que a nosotros nos genere un horizonte de estabilidad macroeconómica. Pero, en lugar de eso, nosotros tuvimos 2 años diciendo que bueno, el fondo, es lindo el fondo, vamos, nos juntamos con los europeos, con los norteamericanos, estos nos van a apoyar. Llegamos acá y estamos igual que siempre, con el FMI de siempre, con las presiones de siempre y con una política que nos dicen durante 2 años, los 2 años que quedan en gobierno de Frente de Todos, la política económica trimestralmente se la vamos a evaluar y vamos a tenerlos al borde del default con un cuchillo que si no hacen lo que nosotros queremos, no le damos esto. Vos imaginate la meta de reservas, ¿no? Para darte un ejemplo, vamos a poner una meta de reserva. Argentina tiene un contexto externo muy complicado. Probablemente la Reserva Federal suba la tasa de interés y bajen las materias primas. Lo más probable es que no cumplamos con esa meta de reservas que se firme, sea cual sea, porque lo más probable es que Argentina va a tener un contexto externo complejo, ya tenemos un problema cambiario, va a tener un complejo externo. Esto quiere decir que nosotros, lo más probable es que firmemos lo que firmemos, a los 3 meses vamos a estar pidiendo un waiver y a los 3 meses nos van a estar presionando y chantajeando la política exterior a cambio de darnos ese waiver. ¿Y el rol del Eso. ministro de Economía en esto? Digo, ¿erró la lectura? ¿Qué opinión tenés? Sí, yo no sé si es ingenuidad, error de lectura, que pensaban que el Fondo Monetario cambió, que como hicieron tantas macanas con Macri, por su imagen, iban a ser buenos con nosotros. El FMI no es una cuestión de imagen. ¿Qué le importa? El FMI tiene la peor imagen del mundo, pero son los dueños del poder económico mundial. ¿Vos te crees que le importa la imagen a esos tipos?
¿Qué le importa la imagen? Trump le dijo, dale plata a ese, le dieron plata asquerosamente, no le importa nada, ahora vienen al otro y le piden ajuste. Son intereses. Estados Unidos tiene un interés, mi lectura que tiene un interés geopolítico que dice, ojo muchachos que la región se nos va a poner en contra. Tenemos a los chinos y los rusos negociando con un montón de gobiernos progresistas y podemos perder la región. En ese contexto, esto que dicen, le vamos a dar plata como hizo Trump con Macri para que Alberto Fernández se estabilice y el Frente de Todos logre ganar la próxima elección y acompañe a esa región en la unidad regional. Dicen, ni en pedo. Ahora, Entonces hay que ser vivos. Ahora, en 2 años nadie se dio cuenta, digo, de la cartera de economía argentina que estaban jugando a eso en tal caso. Mira, digo, porque vos yo he hablado con años. gente de funcionarios muy alto rango y hasta hoy día, hasta ayer, hasta después de la conferencia de Guzmán, pensaban que iba a haber una reestructuración de la deuda con el fondo. Y nosotros decían, pero no, están tomando un nuevo crédito, va a haber... Y no lo sabían. Ese es el nivel de información, te digo, de funcionarios de muy alto nivel, no de economía, ¿no? Porque la negociación la manejaron muy cerradamente Guzmán con Alberto Fernández. Pero recién estamos más o menos en el mismo punto que hace 2 años. Sí, es peor. Porque tenemos los vencimientos encima. Porque tenemos los vencimientos encima y porque estuvimos 2 años con la política económica expectante de... digamos, la política económica de este gobierno fue todo en pausa en pos de... cerrar primero la deuda con los privados y después con el FMI. Vino la pandemia, obviamente eso generó una reacción de gobierno muy positiva en términos de política económica y salió a jugar, porque venía haciendo la plancha, salió a jugar, tuvimos todas las políticas para sostener el empleo, la producción, el crédito durante la pandemia. Ahora que tenemos una recuperación económica importante, es el momento de consolidarla. La vamos a rifar en un acuerdo con el FMI para ir a un cogobierno colonial durante 2 años, solamente para tomar un crédito para pagarle al FMI la plata que le dio indebidamente a Macri para que después de 2 años con esa política económica cambiemos y nos vuelvan a endeudar. ¿Qué somos? Los tipos que le hacen el trabajo sucio a Cambiemos. Ellos nos endeudan, nosotros venimos después a hacerle el trabajo sucio para dejarle la cancha despejada. Ahora, Andrés, ¿no ves en riesgos o problemas o, digamos, dificultades muy importantes en caso de no pagarle al Fondo Monetario y, digamos, de desestabilización cambiaria, o riesgo una devaluación? O sea, que el blue se te vaya a 300 pesos. Sí, es que el blue se nos va a ir a 300 pesos con el acuerdo. Porque vamos a tener ese escenario de incertidumbre que yo te digo. ¿Qué va a pasar el día que no incumplamos las metas de reservas, las metas de no sé qué? ¿Qué va a pasar? Corrían el blue. Entonces no es que nosotros... Si vos me decís, negociamos con el FMI, los chabones nos reestructuran la deuda y nos despejan el horizonte financiero macroeconómico, y tenemos 2 años por lo menos de estabilidad para ordenar la política económica y sostener el crecimiento, yo te digo, bueno, es una negociación, la deuda es ilegal, es ilegítima, lo que quiera, pero es pragmatismo político. Ahora, hay 2 caminos ahora, que ninguno es fácil. Uno es firmar un acuerdo donde vamos a presionar la última, el ajuste fiscal si es medio punto más, medio punto menos, digamos que es eso lo que se está debatiendo. Firmamos un acuerdo, hacemos 2 años de cogobierno que me decís a mí, no vamos a cumplir alguna meta, va a pasar. Sí, sí. Ahora, la economía mundial es inestable, la Argentina más. Digamos, el default o el no pago, el no pago, el atraso, digamos, por una cuestión técnica, digo, eso, ¿por cuánto tiempo lo sostenés? Hasta que logres torcerle el brazo a Estados Unidos. Yo soy de la idea, y lo ha demostrado la historia económica argentina en la época del 2002 hasta 2011. Fíjate, nosotros estábamos en cesación de pago de deuda, aislado del mundo, que la mar en coche. La Argentina, cuando logró, mediante su comercio exterior, estabilizar el dólar y ordenar la economía y generar un sendero de crecimiento sin depender de que nadie le preste plata, una vez que se paró ahí... En el 2003 pasó lo mismo, y Néstor Kirchner firmó un acuerdo con el fondo hasta que se lo pudo sacar de encima en el 2006. Sí, pero no lo cumplió. Y bueno, ¿y qué pasó? No pasó nada. ¿Y ahora por qué no puede pasar lo mismo ahora? Porque no tenemos la plata para pagarle. Pero está bien, digo, pero en su momento, digo, cuando... Néstor no lo cumplió, le firmó cualquier cosa, la Baña lo mismo, le firmó en 2002, en enero, cualquier cosa. Pasa que la economía estaba Querían privatizar el Banco Nación, el FMI, quería hacer cualquier cosa. Ahora, vamos a lo terrenal. Este viernes vencen 718 millones de dólares. ¿Qué hacemos? Me preguntas a mí, no hay que pagarlo. Ya, o sea, ya no hay que entras en el fondo del viernes. Vamos a seguir, pagamos 4.500 millones de dólares de los DEC que nos dieron, se lo pagamos el año pasado. Sí, más 5.000. Le regalamos esa plata sin obtener nada. Vos me decís que por lo menos firmaron algo antes. Nada, promesas, sí, se lo vamos a devolver con un acuerdo. Ahora yo no escuché que se lo van a devolver. Dicen que sí, que si hay acuerdo, esos 4.500 millones, o 4.300 millones. Ojalá que vuelvan.
Van a venir para que se los volvamos a pagar, seguramente. Esos no, los otros sí. Ahora, digo, vos te despejás el horizonte de vencimientos con el fondo. Coincido... Pero no lo despejamos. Pará. Coincido centralmente con lo que estás planteando, digo, pero si vos haces un acuerdo, un nuevo programa con el Fondo Monetario, que es verdad que ellos te dan la plata para pagarle a ellos, durante 4 años Argentina no tiene que desembolsar de sus reservas dólares para pagarle al fondo porque son los dólares que te dan ellos en un nuevo acuerdo. Sí. Con lo cual generás un oxígeno para tratar de generar un mayor crecimiento. Mira, generás un oxígeno. Vamos, porque nosotros estamos planteando... Frente a la opción de un incumplimiento que no sabés cuánto en ninguna de las dos opciones, con acuerdo o sin acuerdo, en ninguna de las dos opciones salen dólares de las reservas argentinas. No, y ningún escenario... Porque en una no le pagamos y en el otro le pagamos con la plata de ellos. Ningún escenario es lindo, eso seguro. Los dos escenarios implican que Argentina no les va a pagar porque no tenemos la plata. Sí, entonces eso es realismo puro. Sí. Vos me decías que pagarle, no tenemos la plata, no le vamos a pagar, ellos lo saben. Entonces dicen, o no nos pagan de una o le damos la plata para que nos paguen. Esa es la realidad en términos económicos. Pero entonces las opciones no son... ¿Y podés sostenerte 2 años en incumplimiento de pago al fondo? Sí, te podés sostener si nosotros... A ver... Vos me decís... Digamos, Estados Unidos, Estados Unidos, las potencias... no, ¿por qué no pateás el tablero? Por eso ¿Y si no le pagas al fondo? No pateás el tablero. No, porque vos agarrás y decís, no podemos cumplir porque no nos ponemos de acuerdo en este programa porque ustedes nos quieren condicionar tal y tal y tal cosa y seguís negociando. Ahora, 2 años. Yo no te digo que negociemos hasta la eternidad. Los 2 años que nos quedan de gobierno del Frente de Todos, digo... Estiremos la negociación con el FMI, no le paguemos y pedaleala. Yo creo que es patear el tablero porque vos le debés 45.000 millones a Argentina, le debe 45.000 millones al fondo por culpa de Macri, eso está claro. No, por culpa de Macri y del Fondo Monetario Internacional que admitió presiones de Trump para otorgar un crédito político. Está bien, pero déjame llegar al punto. Sí. Digo, si vos no le pagás al fondo 45.000 millones de dólares durante 2 años, es patear el tablero. Lo máximo que hubo en defaults si no a nivel de países el último fue en 2001 con Zimbabue y hubo un episodio con Grecia que fue de 3.000 millones y tardó 20 días en pagarlo. O sea, lo que voy es que si vos no pagás, pateás el tablero. Mira, y patear el tablero implica consecuencias. Yo te digo que no. Ahora, a ver, para. Aceptar esas consecuencias en lugar de estas otras. Déjame decirme, te vuelvo a insistir, nunca le vamos a pagar al fondo. Porque si le pagamos al fondo es con la plata del fondo. Entonces, en términos de la economía del Fondo Monetario Internacional... Una cosa es tener un programa donde vos durante 2 años le vas pagando con la plata del fondo y otra cosa es no pagarle nada y eso sí es patear el tablero. No, pará. Esto es una cuestión simbólica. Se reduce a un simbolismo. Porque en la realidad económica, financiera del organismo, nunca le vamos a dar la plata porque no la tenemos. Entonces estamos en 2 opciones. No le damos la plata y le decimos, no te vamos a dar la plata, negociemos un crédito a largo plazo. No estamos de acuerdo y seguimos negociando 2 años. Pateaste el tablero. No sé, es tu forma de verlo. Mientras tanto tenés vencimiento. Es tu forma de verlo. No, porque te estoy volviendo a decir, nunca le vamos a pagar los 45.000 millones de dólares. Dentro de un programa con ellos. ¿Me dejás terminar la idea? Patear el tablero. ¿Me dejás terminar la idea? Nunca le vamos a pagar los 45 millones de dólares porque no los tenemos. Entonces, paremos de decir... Le pagamos, no le pagamos, porque no le vamos a pagar nunca. La diferencia es... Un acuerdo sin acuerdo. Sin claro, acuerdo es no pagarle con acuerdo o no pagarle sin acuerdo. Entonces, en esos términos pongámoslo. Pateamos el tablero de una forma al otro, qué sé yo. Lo verán, pateaste el tablero, yo te digo, no, estoy negociando una forma viable porque lo que vos me estás planteando no es viable. Nos va a generar 2 años de incertidumbre económica. Y nosotros estamos saliendo de la pandemia, consolidando una recuperación económica y no podemos vivir durante 2 años con evaluaciones trimestrales que nos ponen al borde del default y de las presiones cambiarias. Si vamos a convivir 2 años al borde del default con presiones en paralelo, no sé qué, muchachos, esos 2 años, en vez de estar haciendo un acuerdo de facilidad entendida, yo esos 2 años te los negocio sin firmarte nada. Y me mantengo en un escenario con presiones cambiarias igual que si te firmo, pero con autonomía para el diseño de la política económica para consolidar el crecimiento y la distribución del ingreso. En cambio, si yo acepto el acuerdo, voy a la misma inestabilidad cambiaria, pero con la política económica y mi política exterior en un momento geopolítico importante de Latinoamérica monitoreadas de Estados Unidos. Yo creo que esa es la diferencia desde mi perspectiva. Para mí, digamos, coincido en que estar monitoreado por el Fondo Monetario y que te van a poner el pie encima y que te limitan y que tenés cada 3 meses que cumplir una meta que si no la cumplís te exigen y te genera presiones. Pero para mí todo ese nivel de presión y de tensión no tiene nada que ver en magnitud con lo que sería no pagarle al fondo durante 2 años, que yo creo que se te va al blue a 1.000 pesos, no a 300. No, son escenarios fantasmas. Bueno,
Son escenarios fantasmas. Es el debate, ¿Por qué digamos. razón se iría a 1000 el blue? Porque pateaste el tablero con el mundo. No pateaste el no le tablero pagas con el mundo. no le pagas al Fondo Monetario. Estás negociando. El tablero con el mundo no lo pateamos. Primero porque el mundo no es el Fondo Y Monetario el Fondo Monetario Internacional. está integrado por todos los Sí, principales está integrado potencias y todos los países. El Fondo Monetario Internacional es una vieja estructura del mundo pre-multipolaridad. A mí no me gusta, no es que digo que haya que hacerlo, pero digo, es como yo veo la realidad. No es cuestión de digamos. gustos. No es que me gusten más los rusos y los chinos que los yanquis. Para nada. No, Sí, sí, no pasa por ahí. no me cambia lo más mínimo de la apreciación. Yo tengo que te digo que el FMI es un organismo internacional bajo tutela norteamericana. Claro. No es el mundo. Sí, está bien. No es el mundo multipolar. Nosotros podemos seguir negociando con los chinos, con los rusos y con un montón más y con toda América Latina en un marco de no haber llegado a un acuerdo con el fondo. No hay experiencia de países que hayan no pagado al fondo durante 2 años. Sí, hay experiencias de países a un nivel de deuda. Te digo porque Es que no hay experiencias de este nivel de deuda. No, claro, Bueno, exactamente. entonces Pero en este nivel de estamos en un 0% de hecho la cartera, novedoso. está bien. Por eso Nunca es le que dieron Argentina, tanta sí, plata a sí, un sí. país. Argentina concentra, como te decía, el 70% de los pagos al FMI de los próximos 2 años lo va a hacer la Argentina. O sea, de cada $10 que cobra el FMI, 7 lo vamos a poner nosotros. No hay experiencias en la historia de un hecho semejante. Andrés. Que fue un objeto, perdón, Sí. y cierro, de una irregularidad del FMI con Trump bajo el gobierno de Macri. Entonces, la posición argentina inicial de Alberto Fernández era, eso fue un financiamiento político de una campaña y nosotros vamos a objetar ese crédito para negociar duramente una reestructuración que genere estabilidad en la deuda de la Argentina. Eso dijo Alberto Fernández, yo lo voté y lo apoyo. Ahora, 2 años después, tengo un gobierno que me dice, estamos discutiendo medio punto fiscal para ver si vamos a 2 años de tomar un crédito nuevo, validando el crédito es irregular, cero objeción. Nos la morfamos, el crédito que fue una vergüenza histórica, un monto que nunca se vio, el propio FMI dice que fue por una cuestión política, y nosotros no nos morfamos, nos callamos la boca, tomamos un crédito más que viene con políticas de ajuste, viene con monitoreo trimestral, y vamos a sacrificar el futuro político de los próximos 2 años que nos quedan para reestructurar ese esquema de vencimiento y dejarle despejado el horizonte, entre comillas, a la próxima administración. Yo no veo la ganancia para los argentinos. Andrés, ¿nos esperás 2 minutos? Sí. Vamos a hablar justamente de las novedades económicas del día. ¿Qué pasó con el dólar? Finalmente hoy, David Cufré. Bueno, hoy el dólar estuvo un poquito más calmo en el paralelo, quedó en 219,50, subió 50 centavos, digo, sigue subiendo. Hasta que no haya, digamos, una definición con esta situación del Fondo Monetario. Va a seguir la volatilidad. Y es tierra para especuladores y para coberturas también. O sea, hay empresas que se dolarizan a través del contado con liquidación o del MEP o de las otras formas de dolarizarse, porque dicen, yo por la duda, conozco la Argentina, me pongo en dólares y espero. Entonces eso genera una presión sobre el tipo de cambio que lo mantiene en niveles mucho más altos de lo que teníamos a fin del año pasado, por ejemplo. Hoy el contado con liquidación está en 220 pesos aproximadamente, el Blue 219,50 y el Banco Central hoy terminó con intervención neutra los últimos 2 días. En lo que va de enero gana 100 millones, o sea, a pesar de todo da pelea y dentro de todo sostiene, pero en un esquema todo muy prendido con alfileres, ¿no? ¿Me acompañan los 2 economistas de la mesa? ¿Cómo no? Pasamos al frente. Bueno, yo soy periodista, Me gustaría, bueno, especialista en temas económicos, Cufré, por favor, no se tira menos. Me gustaría graficar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? La deuda bruta por acreedor. Esta es la evolución de la deuda de la Argentina en el porcentaje del PBI, ¿sí? Este mismo gráfico lo mostró, si no me equivoco, Martín Guzmán, cuando vino la última vez acá a Minuto 1. Lo azul es la deuda con agencias del sector público, ¿sí? Lo verde, deuda con organismos multilaterales, ¿sí? Acá lo tenemos, fíjense cómo empieza a crecer. Y lo gris, deuda con privados, ¿sí? Desde 2004 hasta 2021. La pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para resolver este peso que tenemos acá en los últimos años? Y fíjense, ni que hablar el proceso de desendeudamiento que... Claro, bueno, esa es la respuesta. Lo que se hizo entre el 2004 y el 2015, básicamente, pero esencialmente los primeros años las reestructuraciones de deuda que hizo Néstor Kirchner y después Cristina Fernández con los privados y Néstor Kirchner que le pagó al Fondo Monetario y se lo sacó encima, eso fue clave. Ahora, ¿existe la posibilidad de que vos le digas al fondo, mirá, yo esto no te lo voy a cumplir, este viernes no te pago los 718 millones de dólares
¿Y que el fondo se retire de las negociaciones? No creo, para mí se va a seguir conversando. Y bueno, falta lo jugoso, que es 2022-2023, este es el pasado, ¿no? Claro. El futuro es lo que estamos debatiendo más que el pasado. Yo quiero insistir, hay muchos fantasmas. La presión sobre el dólar existió el año pasado, después que se cerró la reestructuración exitosa con el sector privado de deuda. ¿Tá? Vos me decís, la presión está por el FMI. Obviamente el FMI es más un rumor que encontré. En el día a día los bonos podrían pegar una disparada chiquita, más grande. Pero en realidad la presión que había tiene que ver con que hubo una inflación del 50% y el dólar aumentó mucho menos y están todos especulando que van a vamos devaluar. al default y no es el fin del mundo. No, te quiero decir que tenemos unos problemas internos que tienen que ver con que una inflación del 50% y el dólar lo subiste mucho menos, están todos especulando que vas a aumentar el dólar y se hacen presiones cambiarias. Si nosotros en vez de enfocarnos tanto a sacrificar nuestra política económica, lo que diga el FMI, que te digo, ojo, cuidado con lo que puede llegar a pedir en política cambiaria, en cómo intervenir, porque el dólar por ahí se nos va mucho más con un acuerdo con el FMI que sin acuerdo con el FMI. Lo que le pasó a Macri. Porque recordemos, porque parece que ahora, si firmamos con el FMI, nos salvamos. Macri creyó eso. Le dieron 50.000 millones de dólares y lo hundieron. Sí. Limpton, el que ustedes hablaban, le decía, dejá el dólar flotar. Y el dólar no flotó, sino que explotó. Acá está lo jugoso. Sí. Entonces, dejemos de creer que la solución a los problemas nacionales van a venir de un acuerdo con el FMI, una cosa. Hagamos una política antiinflacionaria, que no es ajuste fiscal. Una política inflacionaria que tiene que ver atacar la inercia. Con eso vamos a estabilizar el dólar. No con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde firmamos cualquier cosa y vamos a estar después que no cumplimos la meta, el dólar se nos va a ir al doble y no tenemos base. Acá tenemos la parte jugosa que pedía recién. Así que ahí mostrábamos antes cómo fue el reperfilamiento anterior. ¿Sí? Lo gris, sector público, azul, sector privado, multilaterales y bilaterales representa el gráfico verde. Obviamente ya lograste, corregime si me equivoco David, reperfilar lo que tiene que ver con el sector privado. Esto es preacuerdo. El problema... Esto es, digamos, lo verde sí es lo que hay que pagar antes del acuerdo, digamos, eventual acuerdo con el fondo. Lo verde Pero es... lo azul eso... Lo azul es antes de reperfilar. Es antes de la reperfilación. Ahora No sé vamos a quién verlo. hizo el gráfico. Por eso. Es del Ministerio de Economía. El gráfico verde es el Fondo Monetario Internacional. Como verán, 2021, lo que marcábamos recién, no fue un grandísimo problema como en el que nos encontramos hoy. 2022, ¿esto está bien? 2022, sí. más de 20.000 millones de dólares, casi 22. Debe incluir 19.000. otros organismos multilaterales, porque no es solo el fondo. El fondo son 19.000 millones, pero también tenés el BID, el Banco Mundial, que tenés que pagar intereses. Y 2023 también, un poquito más de 20.000 millones de dólares. Un poco lo que marcaba recién Andrés. Después de 2024, la cosa iría de otra forma, ¿no? Quedó toda la bomba para el gobierno de Alberto Fernández. Sí, claramente, y claramente también hubiera sido, creo yo, otra la postura del fondo si fuera Mauricio Macri, el encargado de lo que decía Vidal, renegociar pedimos más hoy. deuda. Sí. Como Vidal, claro. Hubiera firmado esto otro y hubiera pedido los waivers, pero como ya estaba alineado con Estados Unidos en la política exterior, le iban a dar que sí los waivers y iban a pelotear esto. El FMI utiliza la deuda como un instrumento de geopolítica para manejar países. ¿Vos te crees que el FMI le importa cobrar? ¿Que Trump, cuando nos dio 50.000 millones de dólares, le importaba si íbamos a pagar? No, es un instrumento de geopolítica. Nos dejaron en... Mira, si ganaba Macri, mejor. Y si no gana Macri, por lo menos lo tenemos estos tipos que nos tienen que venir a pedir a nosotros que le reestructuremos la deuda y los condicionamos. Es un instrumento de geopolítica, las finanzas internacionales, manejadas por el dólar. En este caso, por eso predomina Estados Unidos a través de un organismo internacional que creó para eso. Este chorizo, estos dos chorizos grandes, la idea es cortarlo en pedacitos y distribuirlo ahí. El tema es que solo... Es que cada choricito después va a venir con el control del fondo. Es la concentración en 2 años. Nosotros, el Frente de Todo va a ser el que tenga que pagar el costo de la reestructuración. Porque acá van a venir los monitoreos incumplibles trimestrales y va a venir todas las presiones. No, después va a venir despejado. Claro, ahí, digamos, es lo que debatíamos recién, digamos, esos 2022, 2023, si vos tenés un nuevo programa con el fondo, ellos te dan la plata para que le pagues, con lo cual desaparece el chorizo verde para ese momento. Ese punto creo que se conoce poco en la sociedad, digamos, que es otro préstamo más. Sí, es un nuevo crédito. Estamos tomando un nuevo crédito, se llama de crédito de facilidades extendidas. Que te deja constantemente al borde de la situación que querés evitar hoy, que es el default. Por 2 años, porque esto le pasó a Ecuador también, digamos. Ecuador firmó algo similar y hasta que calzaron los vencimientos, o sea, nosotros hacemos los deberes 2 años, ponele que sale bien.
Seamos optimistas. Firmamos, acordamos... Porque, no, hace media hora que estás diciendo que no sale. No, pero pensemos en el mejor escenario. Me estás deprimiendo mucho. Pensemos en el mejor escenario. Firmamos, nos ponemos de acuerdo, el FMI afloja un poco la política fiscal, tenemos 2 años de boom de crecimiento que cumplimos con todo, el dólar se estabiliza, pasa magia, juntamos reservas, se cumple todo, las cosas trimestrales, entonces no le tenemos que pedir perdón a nadie, no tenemos que, vamos, firmamos algo, cumplimos todo y va todo bien. En ese caso, este horizonte, digamos, de deuda, nosotros tomamos un crédito nuevo, fuimos pagando con ese crédito, pero la estabilidad del mercado, como dicen, recién se va a lograr en 2024. Porque hasta ese momento el mercado va a estar pendiente de si Argentina va a cumplir o no cada trimestre la meta, y hasta que eso no se resuelva, no hay estabilidad cambiaria. Eso va a pasar durante los 10 años de, digamos, pero coincide, lo grueso es acá. Es lo que vos decías recién, es un instrumento de dominación geopolítica a través de la deuda. O sea, Guzmán dijo que el acuerdo nunca va a ser bueno y que va a ser bueno en términos relativos y que va a hacer falta un nuevo acuerdo. Básicamente lo planteó, digamos, ya un poco tirando la toalla en una reestructuración más importante. Por eso vos marcás, Andrés, la volatilidad, aún sin ir al escenario de default, la vas a tener igual ante cada semana donde el FMI te levanta el pulgar o no. Va a ser como, ¿te acordás de las LEVAC que vencían los martes de las LEVAC? Pueden renovar, los martes de LEVAC, si renovará o no renovará, no sé qué. Vamos a tener los monitoreos trimestrales. Ya lo vivimos con Menem y con De la Rúa y hasta que con Néstor Macri Kirchner le pagó a... con Macri que estaba, incumplió. Sí, pero Macri, como dijiste vos, incumplía y le daban más plata. En vez de darle un waiver, le daban más plata. con más plata. Y nosotros, que la economía crece, achicamos el déficit. En plena pandemia nos ponen la soga al cuello. Ahora, cada uno se busca su verdugo también. Se lo pregunto a los dos, ¿no debería haber mayor claridad a la hora de explicarle a la sociedad este gran y enorme problema que tenemos? Porque todo se reduce a si se quiere o no un acuerdo con el fondo. Y en realidad hay un nivel de complejidad y un nivel de matices sobre esto. Y a la vez estamos renegociando un acuerdo que va a comprometer a muchas generaciones de argentinos y argentinas. A mí me sorprendió, te soy sincero, a mí y a todo el Centro de Estudios Carabina Ortiz, nosotros estábamos analizando justamente la conferencia de Guzmán. Y ahí mismo empezamos a hacer las consultas a funcionarios sobre este tema. Che, pero entonces no hay ninguna reestructuración, es un nuevo crédito. Porque la presentación hacia adentro había sido como que había como un preacuerdo, ¿no? Con el FMI, donde iba a ser más blando, no iban a exigir tanto nuestra política y se iba a dar un financiamiento. Se llegó a hablar del plan plurianual que iba a ser presentado antes de fin de año y que iba a tener algunas condiciones. Si a vos me decís que los chamullaron y después le corrieron el arco a último momento, porque dijeron, no, estos tipos, mirá, ganó la izquierda en Chile. Yo creo que lo que le están pidiendo a la Argentina es lo que le piden a todo el mundo, en términos institucionales. Es el paquete básico. Es el paquete básico, no tiene ningún cambio en nada, con lo que tiene encima de que nosotros sabemos que en realidad el detalle en cuanto a dureza y flexibilidad es un detalle político, que es no cumplís, no pasa nada, pibe, toma, te doy más plata, como le decían a Macri, y a nosotros que nos dicen, no cumplió la Argentina, y van a venir con un garrote y nos van a pegar así, nos van a decir, bajen 20 puntos más el gasto, tomá. Lo que decía David hace un rato, esto de, por ejemplo, cuando fijan las metas para los países, con los países amigos en términos ideológicos son mucho más benevolentes y tienen unas proyecciones alucinantes, digo, el caso de la Argentina con Macri y el caso de la Argentina ahora, ¿no? Digo, con proyecciones más bien mesuradas. Pues, digamos, Guzmán, con todo esto, Guzmán y Alberto Fernández y el gobierno se jugó a, como dice él, normalizar la economía, tranquilizar la economía, tratar de llegar a un acuerdo con los países, con el Fondo Monetario, pero con los países en general, y seguir en ese sendero para mejorar las condiciones que se puedan pactar ahora más adelante. Eso es lo que viene planteando el gobierno y la verdad que el resultado hasta ahora no fue el que quería Martín Guzmán, porque las cosas no se llegó, pasado 2 años, a un acuerdo, pero también es cierto que pasado 2 años no aceptó por ahora ninguna condición porque el acuerdo no está. Entonces, lo que se juega el gobierno es eso, a llegar a un acuerdo lo más conveniente que se pueda hasta un término y seguir en ese proceso mejorando la situación con nuevas líneas de financiamiento que aparezcan y demás. Sí. Veremos el resultado. El 2021 la economía creció muy fuerte, o sea, en la estrategia, digamos, la recuperación económica fue importante. Sí, ahora, el año anterior nos hundimos. Con un 50% de inflación, como vos decías, que también... digo, y de una economía que viene golpeadísima. Claro, sí. O sea, viene golpeadísima. Pero el tema no es la intención nuestra, digamos. Si vos me decís la intención de Guzmán y Alberto Fernández, me parece elogiable. Generar estabilidad y crecimiento. ¿Quién puede estar en contra? Todos los queremos.
El tema es que juegan los otros. Claro. O sea, vos tenés tus cartas, yo quiero esto, lo otro. Sí, pero el otro tiene sus cartas, te mostró el ancho, te lo pegó acá y te dijo, soy el FMI, te pido un plan de ajuste, un monitoreo trimestral y no te voy a estabilizar porque no quiero que te consolides y te estabilices porque no nos interesa esa estabilidad en términos políticos en la región. No, si nos dejas a todos reentusiasmados con el panorama del día de hoy. Es tu trabajo, Andrés, está muy bien. Gracias, David. Gracias, Andrés. Completísimo el debate. Creo que todos estamos entendiendo un poco mejor de qué estamos hablando y por qué es tan complejo también el tema del acuerdo con el Fondo Internacional y no se reduce todo a ese tecnicismo de, bueno, acuerdo sí, acuerdo no y ya. Muchísimas gracias a los dos.